Hay una palabra en español que no solo es el nombre de una ciudad. Describe una traición que cualquier aficionado al fútbol conoce. Y cada que escucha esta palabra sabe de qué se trata. Y esa palabra es Gijón. Y lo que pasó ahí el 25 de julio de 1982 es uno de los episodios más vergonzosos en la historia de los mundiales. Tan grave que obligó a la FIFA a cambiar sus reglas para siempre. Imagínate estar en un estadio, 40,000 personas, tú eres un espectador y estás esperando ver un partido entre dos potencias europeas. Con todo en juego, es un mundial, mamón, y que a los 10 minutos del partido simplemente todo ese fervor se apague. Que los 22 tipos que están en la cancha simplemente les empiece a valer madre el partido. Que dejen de jugar, que dejen de estar interesados por ganar. Que el balón empiece a rodar de un lado a otro, que parezca entrenamiento, que simplemente nadie haga nada, sin que nadie siquiera finja que le importa. Y todo esto porque ya saben que el resultado que tienen en ese momento le conviene a ambos equipos, entonces, pues ¿para qué arriesgar? En eso, las 40,000 personas empiezan a darse cuenta y empiezan a silbar, empiezan a gritar, empiezan a armar de pedo, empiezan incluso a aventar billetes a la cancha diciendo que ese partido estaba completamente vendido. Y mientras todo eso pasaba, toda una nación africana ilusionada por su primer mundial veía todo desde la tele sin poder hacer absolutamente nada. Hey makers, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Deportivo. Antes que les cuente esta historia que está buenísima, acuérdense de tirarme paro dándole like, suscribiéndose, compartiendo el video para que yo pueda hacer más contenido de este tipo. El chisme que les voy a contar hoy es la vergüenza de Gijón, lo que pasó en el Mundial de España de 1982 que obligó a la FIFA a cambiar una regla que sigue vigente hasta hoy y que nunca va a desaparecer. Pero para entender lo que pasó ese 25 de junio en Gijón, hay que entender primero qué pasó 9 días antes. Porque esta historia empieza con una de las sorpresas más grandes en la historia de los mundiales. Es el año de 1982 y está por empezar el mundial en España. El primer mundial con 24 selecciones, más equipos, nuevo formato y un detalle que iba a hacer que las reglas cambiaran para siempre. Pero eso ahorita se los cuento. El grupo 2 lo formaban 4 selecciones. Alemania, la siempre favorita Alemania, Austria, que en ese momento era una potencia europea, Chile y Argelia. Y Argelia era la principal sorpresa, la selección africana que jugaba su primer mundial en la historia, porque como contexto, Argelia llevaba apenas 20 años de ser proclamado un país independiente. Era el primer mundial en su historia, estaban completamente felices y todos estaban expectantes de su selección. ¿Pero qué le dijeron a Argelia? Güey, pues sí, calificaste el mundial, tu primer mundial. ¿Y cuál es tu chocolate? ¿Cuál es tu sorpresa? Te toca contra Alemania, mamón. Tómala. Pero pasó algo increíble, una de las sorpresas más grandes en la historia de los mundiales. En el debut, Argelia le gana a Alemania 2-1, dando la campanada más grande en ese torneo. El mundo del fútbol no lo podía creer, absolutamente nadie lo podía creer. ¿Cómo una selección debutante le iba a ganar en el primer partido a la todopoderosa Alemania, a una de las favoritas en llevarse el título, que posteriormente llegó a la final y la perdió? Pero era la todopoderosa Alemania y una novata Argelia, una nueva Argelia, llegó y les ganó 2-1. Pero el torneo siguió y aquí es donde hay que sacar la calculadora porque aquí es donde todo se pone interesante. Después de los primeros 2 partidos, la tabla quedó así. Austria había ganado sus 2 partidos, ante Chile y ante Argelia. Alemania le había ganado a Chile y había perdido contra Argelia. Pero Alemania le había ganado 4-1 a Chile. Y Argelia le había ganado a Alemania, pero había perdido con Austria. Alemania tenía diferencia de goles positiva y Argelia tenía diferencia de goles negativa. Y aquí es donde viene el detalle que hace que todo el mundo explote. En 1982, los últimos partidos de cada grupo pues no se jugaban al mismo tiempo, se jugaban en secuencia. Argelia jugó su último partido el 24 de junio y Alemania jugaba contra Austria el último partido de ese grupo el 25 de junio, un día después en Gijón. Esto significaba que para cuando Alemania y Austria iban a jugar, ya sabían exactamente cómo habían quedado Argelia y Chile, y ya sabían exactamente qué necesitaban para poder avanzar a la siguiente ronda. Alemania y Austria iban a jugar un partido sabiendo exactamente qué necesitaban, qué les convenía para seguir avanzando. Y llega el tan ansiado partido en el estadio El Molinón.
en Gijón frente a 40,000 personas. Había tambores, banderas, ambiente de partidazo porque se enfrentaban dos potencias europeas. Vecinos, rivales históricos. La gente esperaba un encuentro realmente intenso, una batalla épica, de esas que se dan en los mundiales. Y al minuto 10, Alemania mete el primer gol, 1-0. Fue amplio, fue bonito, fue gol legítimo, chingón. Alemania empieza ganando. Y entonces empieza a suceder algo que la gente se tardó un poco en comprender. Y es que el partido se empezó a apagar, literalmente. Alemania dejó de atacar y Austria dejó de presionar. Los 22 jugadores que estaban en la cancha empezaron a pasarse el balón sin ninguna intención, sin ningún destino, sin ningún tipo de urgencia. Como si alguien le hubiera bajado el switch al partido, de repente parecía un entrenamiento, un toque tranquilo, aquí con tus cuates. O sea, había muchísimo más emoción en un partido de llano en los domingos que en un partido de mundial entre Alemania y Austria. Al principio, pues la gente pensó que era táctica, o sea, no sabían qué estaba pasando, pues que era desgaste, que eventualmente algo iba a pasar. De repente pues dijeron, no, pues simplemente es un pinche partido malo. Pero conforme fueron pasando los minutos y el balón seguía circulando de izquierda a derecha, sin que nadie hiciera nada, sin que hubiera intención, o sea, ni siquiera era de que, pues bueno, voy a hacer un tiro, no, güey, eran puros pinches pases laterales. Y ahí la gente se fue dando cuenta, como que alguien se le prendió el foco y dijo, no mames, con el 1-0 le conviene a los dos equipos, aquí ya no va a pasar absolutamente nada. Y el varo que yo gasté para venir a ver un partido de mundial entre dos potencias europeas, se lo están pasando por el culo este par de ojetes. Y aquí es cuando la gente empieza a hacerla de pedo, con justísima razón. Empezaron los silbidos, luego se fueron haciendo cada vez más fuertes. Ya llegaron gritos, insultos, y ya la gente se estaba poniendo muy intensa. Y de repente empezó a pasar algo increíble. En las tribunas, la gente empezó a corear el nombre de Argelia. Argelia, Argelia. Un partido entre Alemania y Austria y la gente estaba coreando el nombre de Argelia porque sabían que estaban teniendo este resultado para dejar fuera a la selección de Argelia. El Molinón se puso del lado de una selección africana debutante en un mundial que ni siquiera estaba jugando, que ni siquiera estaba en el estadio, que estaba viendo el partido desde la TV. Y de repente, pues alguien tuvo una idea aún más poética, que fue agarrar billetes y empezarlos a aventar a la cancha, gritándoles vendidos a los 22 jugadores que estaban sobre el terreno de juego. Y en eso pasó algo extraordinario. En la cabina de transmisión, el comentarista austriaco Robert Seger hizo lo único que quedaba por hacer para aumentar la vergüenza de este partido. En medio del partido, él apagó su micrófono y dijo, no voy a narrar esta vergüenza. Y se quedó absolutamente callado, dándole todavía un toque más cruel a este partido. El partido terminó así, 1-0, Alemania clasificada, Austria clasificada y Argelia, pues de regreso a África, papitos. Felicidades por sus 20 años de nación, felicidades por clasificar al primer mundial, pero aquí se la pelaron. Aquí hay un detalle bomba en este partido que muy poca gente habla de él, pero creo que es completamente interesante y es lo que define todo lo que pasó ese día. Dentro de la cancha, en el equipo de Austria, había un delantero que se llamaba Wolfgang Schander. Y este güey era el único jugador de los 22 que tenía la intención de hacer algo. No se sabe si fue el único pendejo que como que no entendió el acuerdo o simplemente no le importó porque era el único que corría, que intentaba hacer algo. Y sus propios compañeros le negaban el balón, mamón, no se la pasaban, lo evitaban porque este güey dijo, no, este güey se va a desconectar y va a tratar de hacer algo. Todos sus propios compañeros le negaban el balón, cabrón. Schander estaba tan frustrado que el güey le empezó a hacer de pedo, le empezó a reclamar al árbitro y lo amonestaron. El único jugador en la cancha que más o menos quería hacer algo terminó siendo amonestado. Y terminó el partido, avanza Austria, avanza Alemania, Argelia se queda afuera. Y aquí viene la pregunta que siempre aparece con esta historia. ¿Realmente fue trampa? O sea, ¿los equipos hicieron trampa o no? Porque lo cabrón, técnicamente, pues no hicieron trampa. Jugaron bajo el reglamento, simplemente decidieron no atacarse. No hubo nada ilegal, simplemente los equipos analizaron la situación, hicieron las cuentas y dijeron, ¿para qué arriesgamos si con este resultado pasamos los dos? ¿Qué le hacemos a la mamada? ¿Qué le jugamos al mago? Pues cada quien a su casa y seguimos en el torneo. Y esto lo hace todavía más difícil de procesar porque fue perfectamente calculado, perfectamente ejecutado y perfectamente legal. Solo que fue perfectamente culero, una ojetada
el antifútbol. Y yo creo que lo que hace esto más cabrón es que siempre hablamos de trampas, como en los capítulos pasados, hablamos de trampas de los árbitros, de que hay corrupción, de que incluso se mete el gobierno, pero aquí fueron dos equipos que decidieron no atacarse. Fue frialdad, fue sentarse a calcular qué les convenía y ejecutarlo sin ningún tipo de remordimiento. Y hay una frase que salió del vestuario austriaco años después, que me parece la más honesta de todas, pero también la más dura. Sabíamos lo que hacíamos, así la tiró. ¿Y qué nos dejó este escándalo, este partido? Lo que cambió Gijón fue una regla que sigue vigente hasta el día de hoy y que no va a desaparecer. Es que a partir del Mundial siguiente, el de México 86, los últimos partidos de la fase de grupos se juegan al mismo tiempo siempre, sin excepción, en paralelo, para que ningún equipo pueda administrar un resultado sabiendo lo que necesita. Cada vez que hay un mundial y estás viendo los últimos partidos de la fase de grupo y necesitas 2 teles para saber qué pedo, estás viendo la consecuencia de lo que fue ese partido en Gijón. Y en el idioma del fútbol, un Gijón ya existe como un término. No describe una ciudad, describe un resultado conveniente. Un partido donde 2 equipos dejan de competir porque les conviene más no hacerlo. Argelia en 1982 hizo todo bien, calificó, ganó su primer partido ante Alemania, un partido que absolutamente nadie esperaba que ganaran, cumplió con su parte y quedó eliminada. Eliminada por una trampa que no era trampa, sino 2 equipos siendo fríamente calculadores, radicales y racionales en un sistema que se los permitía. El fútbol aprendió la lección, pero Argelia pagó la colegiatura, chingada madre. Y aquí les pregunto, mis playmakers, ¿lo de Gijón fue una trampa o simplemente fue una estrategia? Porque esa línea es lo que lo separa de todos los escándalos que les he contado ya anteriormente en capítulos pasados. No hay respuesta fácil, porque si legalmente no fue trampa, seguimos teniendo esa duda más de 40 años después. Déjenmelo en los comentarios, mis playmakers. Hasta aquí el chismecito de hoy. Acuérdense, me tiran mucho paro si me dejan su comentario, si se suscriben, si lo comparten, si le dan like. Nos vemos en el siguiente capítulo de Chisme Deportivo. Bye.